Esta no es una caminata más. Hoy se camina hacia el corazón de los Andes, hasta el lugar exacto donde cayó el avión de los uruguayos en 1972. Un sitio donde el frío se volvió enemigo, donde la esperanza se apagó y donde también nació una de las historias de resiliencia más profundas que existen. Pero este no es solo un viaje para entender qué ocurrió ahí arriba, es para entender qué ocurre dentro de cada uno de nosotros. Porque todos tenemos una cordillera interna, un lugar donde sentimos que ya no podemos más, donde nos enfrentamos al miedo, a la pérdida, a la duda, y aún así seguimos dando un paso más. Este es un viaje físico, sí, pero también es un viaje emocional, espiritual y profundamente humano. Bienvenidos al Valle de las Lágrimas. Somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer la Argentina en nuestra casa rodante, para estar juntos, para vivir distinto. Bueno, ya llegamos a la estación El Sosneado, que es esta que está acá atrás. Estamos esperando al grupo. Mientras tanto me estoy tomando acá el último mate con Sibel. Son las 7 menos cuarto. A las 7 deberíamos salir de acá y agarrar la ruta de Ripio 220 que te lleva hasta el Hotel Termas del Sosneado, que es el hotel abandonado que después le vamos a estar mostrando. En unos días vamos a ir a dormir frente a ese hotel con la casa. Hace rato que quería hacer este trekking que tiene tanta carga emotiva, así que estoy muy contento y ansioso. Bueno, acá muestra bien dónde el avión inició su vuelo y dónde fue el lugar del accidente. Acá es donde vamos a llegar. Este es el lugar donde estamos ahora, que es el Sosneado, y esta es la ruta 40. Y acá abajo muestra cómo es el trekking desde el Hotel Sosneado que le estaba comentando. Va todo al lado del río Atuel. Acá está el campamento Barroso. Va todo avanzando por acá. Acá hay otro arroyo, Arroyo La Lágrima. Y se llega al donde está la cruz y el monolito, que fue donde cayó. Avanzan más de 60 kilómetros por la ruta 220 hasta el punto de partida de este trekking. En el camino se cruzan con un hotel abandonado en medio de la nada. En los próximos capítulos te vamos a contar sobre la historia de este hotel. Acá llegamos al lugar donde dejamos los autos y empieza la caminata, así que acá empieza el baile. Y como verán, iremos caminando todo por ahí, por el río Atuel. Somos más o menos 20 personas, del grupo son muchos uruguayos, creo que la mitad son uruguayos. Y vamos a estar caminando 7 horas. Desde acá son 7 horas hasta el campamento Barroso. Este mismo camino lo hicieron los sobrevivientes cuando regresaron años después, para reencontrarse con el lugar que los transformó para siempre, acompañados por los arrieros Araya, quienes conocen estas montañas desde mucho antes del accidente. Arrancamos el trekking, tenemos 7 horas de caminata y empezamos por esta zona que es toda zona de valle y me llama la atención todo lo verde que hay. Uno no se imagina que acá en el medio de las montañas hay tanto verde. Acá llegamos al cruce. Este es uno de los ríos que vamos a tener que atravesar. Tiene bastante caudal. Ahí terminamos de vadear el primer río. Este es el río Atuel. Un frío, pero muy buena la experiencia, una experiencia diferente. Más avanzado en el verano, el caudal de este río empieza a aumentar, así que la única opción es pasar con caballo. Pero ahora, como está abajo el Atuel, tuvimos la oportunidad de hacerlo a pie como está haciendo la gente. Acá tenemos que cruzar otra partecita del río y ahí ya estaríamos de vuelta en el lado seco. ¡Vamos, vamos! Empapado. Todo su tiempo, despacito. Está helada.
Clavarlo despacio, la clave es clavarlo despacio. El chino te llega a la cintura. ¿A dónde? Acá en enero, a la cintura. No, en enero cruzamos caballo acá. Ah. Imposible cruzar caballo. La cintura del caballo. Claro, no, en enero a las 6 de la tarde cuando ha nevado mucho, Roberto, le pasa por arriba a los caballos. Así es el atuel, boludo. ¿Está bien? Sí, re bien. Vale, querido. Muy bien, Qué lindo esto, Está bueno. Eso es verdad. Bueno, llegó un momento de secarse y cambiarse las zapatillas. Y ahora empieza la jodita. Ahí ya empezaron a subir algunos. Hay que subir todo eso. ¡Qué vista! Mientras avanzan por este valle, es imposible no pensar en lo que ocurrió aquí hace más de 50 años. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a 45 personas, la mayoría jóvenes entre 18 y 25 años, volaba hacia Chile para jugar un partido de rugby. Los pilotos creyeron que ya habían cruzado la cordillera, creyeron que estaban sobre Curicó, pero no era así. Un error de cálculo, una mala lectura del terreno y una tormenta en la montaña fueron suficientes para torcer el destino. El avión impactó sobre una de estas laderas, perdió las alas y el fuselaje se deslizó como un proyectil hasta quedar detenido en un mundo blanco y desolado. ¿Qué tal almorzar? Algo con esta vista, Muy buena, Cristian. Después del almuerzo, el camino se vuelve aún más sorprendente. El grupo sigue caminando por senderos que cambian cada minuto, valles verdes que se abren sin aviso, suelos de arena en plena cordillera, yeseras blancas que rompen todos los esquemas. Y más adelante, un río los espera con un caudal tan fuerte que cruzarlo a pie ya no será posible. Acá estamos recargando agua, ya que nos estamos quedando sin. Nos dijeron que este se puede tomar. ¿Está buena? Sabés que en este río hace unos años, te voy a contar una historia muy buena. Hace unos años en este río, yo creo que tendría 4 o 5 años. Había un amigo de mi papá, persona muy querida. ¿Está calentito el agua? Derechito. Se me congelaron la piel. Cada vez se va poniendo más lindo. Ahora cambió bastante el terreno, mucha piedra. Pero miren la cantidad de colores que hay. Ese marrón oscuro, verde, ese marrón claro. Un soñado lugar. Jamás hubiese pensado encontrar arena en la cordillera. Bueno, ya llegamos al campamento, pues todavía no llegamos, pero allá se lo ve ese domo y esa casita que está al lado. Este es el arroyo Barroso, pero lo vamos a pasar a caballo porque está con mucho caudal. Va a ir pasando todo el grupo uno por uno. Después de 7 horas de caminata, el grupo finalmente llegó al campamento, un pequeño refugio que será hogar por 2 noches en medio de la cordillera. Pero la jornada no terminaba ahí. Los esperaba una charla profundamente emotiva, una preparación para lo que venía al día siguiente y, sorprendentemente, un asado encendido en pleno corazón de los Andes. Bueno, finalmente llegamos al campamento. Estamos en este lugar rodeados por todas estas montañas. Es una sensación espectacular estar acá en el medio de los Andes y pasar la noche acá. Allá se ven las montañas nevadas. No sé bien para qué lado vamos a ir mañana. Y este es nuestro campamento. Varios del grupo vamos a dormir en esta carpa comunitaria y hay algunos que prefirieron traer sus carpas y van a dormir ahí. Allá hay unos baños y hay otras carpas de otros grupos.
estoy esperando ansiosamente a ver el cielo todo estrellado esta noche. No hay por suerte ninguna nube, así que va a estar muy lindo. Y ahora de cena nos vamos a comer un asadito con esta vista. En el medio de los Andes, lo que menos me esperé, comer un asado en el medio de los Andes. Acá están Santiago y Bautista, que se están encargando del asado. ¿En cuánto sale esto? Unas 2 horas, más o menos. 2 horas. Esperemos. O sea, hace 13 días que se armó este campamento y esto se desarma en marzo. Marzo, abril, ya se desarma. Esto no puede quedar armado acá. Todas las estructuras generalmente los caños se entierran y las carpas se bajan. Esto con los vientos y con la nieve se destruye, ¿no? En los 90 empezó a venir la gente. Nosotros vinimos la primera vez en 2005. Y cuando vinimos en el 2005, los arrieros nos miraban como lobotomizados, porque era muy raro venir caminando a este lugar. Era rarísimo. Todavía les resulta extraño, pero bueno, se ha invertido. Ahora cada vez hay más expediciones de trekking y menos a caballo. Yo creo que cuando las cosas te cuestan también te generan más emoción. Y encima esta es una historia que a mí particularmente me provoca mucho aprendizaje. Hay muchas cosas para reflexionar. Siempre siento curiosidad en situaciones que pasaron acá. Siempre, al día de hoy. Llevo 66 subidas y sigo sintiendo curiosidad. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sobrevivido menos? Si hubiesen venido para este lado, qué hubiese pasado si había más integrantes femeninos que masculinos. Todas esas preguntas me las hago. Parrado es un tipo tan inteligente, pero tan inteligente, cuando le cuestionan que por qué no vino para la Argentina, Parrado en una entrevista dice, el plan para allá funcionó. Esa respuesta es brillante, es brillante. Yo también coincido, el mundo está recalentado. Si ustedes ven la foto o el rescate en los helicópteros, estaba lleno de nieve. Estamos hablando de hace 53 años. Estaba lleno de nieve en diciembre. Si ellos hubiesen venido para este lado, los ríos no los hubiesen podido cruzar. No los hubiesen podido cruzar. Fueron para aquel lado. Strauss dice que es un tipo bastante cauto y recuerda, con la corta edad que tenían, que Argentina, cuando iban arriba del avión, les resultaba como un lugar bastante... La palabra que usa es un lugar bastante como desértico, agreste, de mucha incertidumbre. Esa es la palabra que usa Strauss. En cambio, Chile era como un lugar concreto hacia donde tenían que ir. Strauss quería ir, después decidió no. Termina yendo, por supuesto, Parrado y Canessa. Y van a ver mañana eso. O sea, van a ver el Monte Seller, van a ver dónde subió Parrado, por dónde subió Canessa, y no lo van a poder creer. Es una cosa bastante sobrenatural. De los 20 que estamos acá vamos a tener sensaciones muy diferentes. De alegría, de dolor, de tristeza, de un esfuerzo personal, porque uno puede venir acá por un esfuerzo personal, por una promesa, por algo en particular, de algo sobrenatural. Cada uno lo va a sentir de diferente manera. Pero les aseguro que las emociones inundan la mente, o sea, y a veces vamos a llegar, le tengo fe al grupo. Al 98% de los que están acá les tengo fe. Yo soy una máquina de creer, me educaron en la fe. Venimos hablando por la radio, los venimos viendo, pero mañana es duro, gente. A nadie, todos los que hablé, a nadie le dije que era fácil. Duro, del verbo duro, pero se puede. Van a llegar, las piernas a veces llegan más lejos que lo que puede llegar el pensamiento. Vamos despacio, 6 horitas y media para llegar arriba. Sáquense todas las fotos que quieran, no hay ningún problema. Traten de no manipular los elementos que están arriba. Van a ver partes del avión, hay restos del avión, no sé cómo está de nieve, quizá el ala no se ve, porque debe estar tapada de nieve. Parte del motor, una puerta... Y bueno, llegamos al Memorial. El Memorial es como una pacheta, ¿no? Es como una pirca de piedra, es un glaciar. Ellos estaban en ese glaciar, le vamos a mostrar dónde estaban, van a ver exactamente el lugar donde estaban. El fuselaje no se ve, hace 30 años que no se ve. Algún día va a aparecer, vuelvo a decir lo mismo, el mundo está recalentado, entonces algún día va a aparecer. Pero el glaciar es una nieve. La nieve es el material más cambiante de la naturaleza. Se abre, se cierra, se resquebraja, se pone dura. Se forma un hilo de agua por abajo, se forma un río por abajo. En ese proceso térmico y de calor y de frío se enterró y bueno, algún día va a aparecer la carcasa. Como se sabía eso, Gendarmería Chilena cruzó, ellos suben los restos de los que no sobrevivieron a este lugar que se le llama Memorial. ¿Sí? Ahí están los restos de aquellas personas que no sobrevivieron. A mí Parrado me resulta un tipo extremadamente inteligente. Con su inteligencia ni siquiera ayorna lo que él pensaba cuando tenía 20 años, 19, 21. ¿Sí? Esa es la edad que tenían, 19, 21, algunos 24. Eran chicos, eran muy chicos. Es una voluntad, y ahora voy a un tema nuestro de montaña, es una voluntad muy difícil de entender para todos los que trabajamos en montaña lo que hizo Parrado. No se puede creer. Es como que la acción resolvió más problemas que la reflexión. Él tenía clarísimo
clarísimos que se estaban muriendo. Fue quien estuvo más cerca de la muerte, de todos. Tenía los cráneos fracturados. Eso también ayudó que descomprima, digamos, su proceso inflamatorio en el cerebro, ¿no? Tiene vagos recuerdos de tocarse como una gelatina. Tenía la cabeza fracturada. Los ojos se llama ectomosis, como ojos de mapache. Pero esa parte de la película es impresionante. Si usted ve en la película, cuando lo filma Bayona, que filmó la película, es la cara de un tipo roto, pero roto, al borde de la muerte. Esa filmación de Parrado así con su cara, a mí me resulta impactante en la película. Esa escena me resulta impresionante en la película. Y este tipo que estuvo al borde de la muerte, él es quien termina yendo para aquel lado. ¿Lo podría haber logrado solo? Creo que imposible. Creo que imposible. Ellos lo dicen en las charlas. Imposible. Creo que Parrado no podría haber llegado solo sin Canessa. Canessa no hubiese llegado solo sin Parrado. Eso seguro. Canessa tienen frases muy buenas de sabiduría por instinto, porque no eran gente de montaña. Alguien que dice que los procesos de toma de decisiones hay que hacerlo a la mañana y no a la tarde, es alguien de que sabe, ustedes mañana, quizás hoy hasta algunos de ustedes duden de arrancar mañana. Yo les aseguro que mañana vamos a arrancar todo. Cuando descansen, aunque duerman mal, van a dormir bien, como el culo van a dormir algunos. Pero mañana vamos a arrancar y les aseguro que ese proceso de reflexión a la noche, lo ponía Canessa, me parece buenísimo. La voluntad es la postergación de la satisfacción, en montaña, si hay alguna psicóloga, acá me corrigen, pero yo voy a hablar de montaña. Es la postergación de la satisfacción. Si leyeron Tenía que sobrevivir, ese libro es muy buena la parte, porque es el único libro que relata los días para aquel lado. Hay una conversación en ese libro que Canessa encuentra una lata Maggi, esta lata de Maggi, de sopa, y Parrado le dice que era una lata que se había caído en un avión. Vamos, sigamos. Canessa estaba destruido, día 7, día 8, léanlo. Si leyeron ese libro, el día 7, el día 8 lo leyeron, destruido. Decía, vamos. Y después encuentran una herradura. Y Canessa le dice, hijo de p***, esto no se puede haber caído de un avión. Le dice, ese es un diálogo bastante interesante de alguien que quiere llegar, de alguien que quiere, pero no es que quiere encontrar la vida. El tipo quería huir de la muerte. Ellos tenían cierto privilegio. Los que salieron para aquel lado tenían privilegio. Ellos los cuentan en las charlas, si leyeron, ellos tenían la posibilidad de comer mejor, la posibilidad de no estar haciendo otras cosas, que tenían que estar preparados. Parrado, en el momento que decide salir, empieza como a entrenar, ¿no? Esta necesidad de estar preparado para huir de la muerte. El tipo quería huir de la muerte. Cuando ustedes estén arriba, vuelvo a decirle esto, se van a dar cuenta. Ellos escuchaban radio chilena, el piloto les decía que estaban en Chile, y cuando miren hacia Argentina van a ver ese cerro, que es monstruoso, gente. Ese cerro es el Sosneado, 5.200 metros. Monstruoso. Y les vuelvo a decir, para allá era la incertidumbre, el desierto, no había nada, y para allá era lo concreto, era Chile, ¿sí? Y subieron el Monte Seller. Es impresionante por dónde subieron. 2 días y medio para subir, 2 días y medio, 3 días para subir. Ahí deciden, Tintín se vuelve, y ahí toman esa decisión que, bueno, si muero, morimos caminando, ¿no? Y era la anchura de la cordillera, para que ustedes sepan, no es subir una montaña y llegar a otra, es 50 kilómetros, 70 kilómetros, 80 kilómetros. Entonces ellos suben el Monte Seller y ven montaña y montaña y montaña y montaña y montaña. Eso es impresionante. En alguna parte de los libros, ya se me confunden los libros, Parrado dice que es miope y que decía que veía como 2 tetitas sin nieve, decía él. Entonces vamos para allá, decía, vamos. La verdad que si se ven o no se ven, pero era pura nieve, ¿no? Los tipos fueron casi 10 días para aquel lado. Impresionante. ¿Cómo llegan allá? ¿Cómo se sube un helicóptero? ¿Y cómo conduce Massa y Monasterio a los pilotos de los helicópteros? ¿Y cómo les dice es por acá, 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 es por acá? Y le cae. No es que fueron 5 días buscándolo, ¿no? ¿Cómo alguien? ¿Ustedes van a volver? Les pasa a mucha gente en montaña cuando vuelvan y van a decir, che, yo por acá no pasé. Pero si has pasado hace 2 días por acá. ¿Cómo alguien desde el aire guía al piloto del helicóptero y les dice por acá, es por acá, es por acá, es por acá, y les cae? Impresionante. Eso es muy difícil de entender. La noticia de la aparición de aquellos que habían sobrevivido, ¿quién la da? La da Páez Vilaró, ¿sí? Por radio, salió en radio. 2 veces cada nombre, por favor, 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss, Antonio Vicentín. Canessa insistía bastante en la comida, yo creo que eso ayudó muchísimo. Ayudaron muchos factores, ayudaron la bolsa de dormir que armaron. Quizás si no hubiesen armado esa bolsa de dormir no hubiesen sobrevivido, es muy probable. Esa bolsa que armaron para ir a 10 días para aquel lado. Se dieron muchos factores para que esto sucediera. Es verdad, es un milagro y es una tragedia. Ellos lo dicen de esa manera, coincido también, porque bueno, mucha gente murió, pero mucha gente sobrevivió, ¿no? La verdad que es una historia impresionante. Me parece que, ¿en qué sentido ayuda? Nosotros venimos con paciente oncológico acá, todos los años.
Y me parece que si chicos normales, ¿no?, que no tenían nada de experiencia en montaña, pudieron salir de este lugar, y también se puede salir de un cáncer, se puede salir de un divorcio, se puede salir de una separación, se puede salir de un problema económico. Eso me parece que te da un poco la montaña, ¿viste? En ese sentido, me parece que es como una gran maestra la montaña. Yo que trabajo en montaña, que vivo acá y amo la montaña, lo veo así, como una gran maestra. Cuando el sol se escondió detrás de las montañas, la temperatura cayó de golpe, y mientras el grupo levantaba la vista hacia ese cielo inmenso y lleno de estrellas, no podían dejar de pensar en aquellos jóvenes de 1972, en el frío que tuvieron que soportar sin abrigo, sin comida, solos frente a la noche más dura que ofrece la cordillera. Y al amanecer, después del desayuno, llegaría la parte más difícil de esta travesía, la que lleva directo al lugar del accidente. Un tramo donde incluso tendrán que atravesar nieve en plena montaña. Segundo día, son las 7 de la mañana y arrancamos el segundo tramo para llegar al lugar del accidente. Anoche no dormí muy bien, así que estoy re cansado. Pero nos tocó un día espectacular, no hay viento, está despejado. Allá está asomando el sol. Apareció esta lagunita acá, una tranquilidad ahí, todo planchadito, nada de viento, hay patitos. Me frené acá a esperar a mi compañero porque en este tramo estamos compartiendo mochila para que sea menos peso. El resto dejamos en el campamento. Y me quedé solo acá. Estamos muy cerca del lugar del accidente y no puedo dejar de pensar lo que habrán sentido estos chicos de 20, 21 años acá rodeado de estas montañas inmensas, pero encima lleno de nieve. En este momento no hay nieve y porque además en esa fecha había caído la mayor nevada en muchos años, así que esto estaba todo cubierto de una capa inmensa de nieve. Acá ya apareció un poco de nieve y allá arriba, a ver si se ven, están los 3 picos, ahí, justo en el medio de la pantalla, donde chocó el avión. Y ahí se precipitó hacia el Valle de las Lágrimas. Así que ya estamos mucho más cerca. Cada tanto aparecen estos lugares todo verde. Imagínense esto, pero todo tapado de nieve. Y vos en el medio de todas estas montañas. ¿Vieron los 3 penitentes que están allá arriba? Sí. ¿Sí? Al costado de esos 3 penitentes, ¿sí? Ahí fue el choque del avión. Aproximadamente 900 metros bajó, se calcula que deslizó el fuselaje. Había nevado muchísimo, eso amortiguó la caída. Bueno, ya estamos mucho más cerca, allá se ve el Memorial, ese es el lugar donde están los fallecidos. En esta parte tenemos que cruzar un poco por la nieve. Y después de horas de ascenso, de silencio y de viento frío golpeando, se llega finalmente al memorial. En esta pirca yacen los restos de quienes no lograron regresar, junto a fragmentos del avión que aún resisten al tiempo y a la nieve. Es un instante cargado de emoción, un instante en el que todo se detiene, porque es recién allí, frente a esas placas, frente a esos hierros retorcidos, cuando uno toma verdadera perspectiva, la dimensión real del lugar donde estas personas tuvieron que sobrevivir durante 72 días. 72 días en uno de los ambientes más duros del planeta. 72 días rodeados de frío, incertidumbre y fe. Entenderlos desde lejos es difícil. Verlo así, en este paisaje inmenso, lo vuelve casi imposible de imaginar. El avión chocó por allá, se deslizó detrás de esa parte como un tobogán y terminaron allá, donde se ven esas piedras
por esa parte estuvo el fuselaje. La última vez que se lo vio el fuselaje fue por acá abajo, pero que quedó enterrado y nunca más se lo vio. Muchos murieron en el impacto, otros en las horas siguientes. Al principio se aferraron a la esperanza del rescate, pero 10 días después escucharon en una pequeña radio que la búsqueda había sido cancelada. Urgente. Después de 10 días de intensa búsqueda sin que se encontraran rastros del avión uruguayo perdido en la cordillera desde el viernes 13, el Servicio Aéreo de Rescate informó que a contar de hoy se suspende la búsqueda. Ese fue el verdadero golpe, el momento en que entendieron que estaban solos, que nadie vendría por ellos. Y ahí comenzó otra historia, la historia de lo que el ser humano puede hacer cuando ya no tiene nada, excepto la voluntad de seguir vivo. Ahí está la rueda del tren trasero. Está la rueda del tren trasero. Se alcanza, vieron que hay 3 personas paradas abajo, que se ve algo negro. Esa es la rueda del tren trasero. Ahora sigan la rueda y váyanse como al medio del glaciar. ¿Me siguen? Vieron que hay un montón como de rocas, como sueltas así. Bueno, ahí estaban. Ahí estaban. Fíjense cómo no van a ser propensos de una avalancha. ¿Ah? Las avalanchas vinieron de acá, de este lado. De hecho, vieron del lado izquierdo, vieron que hay como manchones de nieve sucia. Bueno, esos son como desprendimientos de nieve, ¿sí? Y miren la pared que treparon, gente, no se puede creer. Pero la tragedia no terminó con el accidente. 16 días después, la noche del 29 de octubre, una avalancha cayó sobre el fuselaje y lo sepultó todo. 8 personas murieron en cuestión de segundos. Fue un segundo golpe devastador. Numa Turcati fue el último en morir antes del rescate. Tenía 25 años. Sus piernas estaban heridas. Había soportado 59 días en este infierno blanco. Hoy, su nombre simboliza a todos aquellos que no regresaron. Fíjense que ellos estando ahí tenían la vista de este monte que es el Monte Seller, que es el monte que subió Parrado y se puso Monte Seller en honor al papá. Y ellos veían este monte como algo más pequeño para subir, si bien es algo gigante estando acá. No sé si se va a trasladar a la pantalla el tamaño que tiene esa montaña, pero si ellos miraban para el lado argentino, hacia el este, veían el Sosniado, el monte ese de 5.000 y pico de metros, que es gigante. Imagínense todo eso con nieve. Decían, para allá debe ser mucho más, así que por eso decidieron ir por este lado, además porque le había dicho el piloto que ya habían pasado Curicó, entonces se imaginaban que Chile estaba más cerca. Y cuando parecía que no quedaba salida, 2 de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, tomaron una decisión imposible: caminar hacia lo desconocido. Escalaron un cerro de más de 4.600 metros. Caminaron 38 kilómetros sin equipo, casi sin comida, sin abrigo, impulsados por la idea de que quizás, del otro lado, podía haber vida. Gracias a ellos, al arriero que los encontró y al esfuerzo de todo el grupo, 16 sobrevivieron. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre por un equipo juvenil de rugby. Es muy fuerte la sensación de estar acá rodeado de estas montañas inmensas y pensar que estos chicos estuvieron acá 70 días en condiciones infrahumanas, rodeados de nieve, sin comida. No, es impresionante. Y encima sin la esperanza de que lo busquen, porque sabían que ya lo habían dejado de buscar. La montaña queda atrás lentamente, pero la emoción de lo vivido sigue acompañando cada paso. Esa tarde, el grupo volvió al campamento para pasar una última noche en la cordillera, y al día siguiente, con el amanecer encendido en las cumbres, emprendieron el regreso final de esta travesía. ¡Dale, flaco! Sí, señor.
Pero el viaje no termina ahí, porque aún falta una parte muy importante de esta historia, la voz de quienes conocen estas montañas antes del accidente. Vamos a escuchar a un miembro de la familia Araya, guardianes silenciosos de este valle durante generaciones. Bueno, nos encontramos con Santiago Araya. Él es un vaquiano que nos acompañó en esta expedición de 3 días al lugar del accidente. Al momento del accidente, acá vivía tu bisabuelo. Mi bisabuelo con sus hijos. Ellos no se enteran de que cayó un avión, se enteran, no. Tampoco se inician rescate desde esta zona. Nada. Más o menos, ¿a qué distancia está la casa donde ustedes siguen viviendo actualmente? Y está a unos 36, 34 kilómetros. Hasta el lugar del accidente. El lugar del accidente, sí. Si Nando Parrado y Canesa hubiesen apuntado hacia Argentina, hubiesen seguramente llegado a la casa de tu abuelo, porque Sí, sería lo primero. Sí, de mi abuelo, o si no, en el Soler estaban los gendarmes. Ah, ahí, en ese momento estaban. Estaban los gendarmes, sí. Ah, Entonces está tenían bien. más posibilidad de caminar menos y gastar menos energía. En vez de echar 10 días, capaz que echaban 3, 4 días de bajada. Bueno, pero bueno, ya sabemos cómo resultó la historia. Sí. Si bien podían haber venido, no sabemos cómo iba a resultar. Sí. Resultó. Pero resultó bien después de todo. ¿Cuánto tiempo después suben al lugar del accidente? Mi abuelo fue la primera vez que subió con los sobrevivientes y fue mi viejo que en ese momento tenía 9 años. Es más, los sobrevivientes se quedaron una noche allá y dejaron unas piedritas ahí. Ah, ellos arman las pircas. Ellos arman las pircas, sí. Arman la pirca que está ahora en el Sí. memorial. De aquellos 45 pasajeros, solo 16 regresaron con vida. Y hoy, más de 50 años después, 14 de ellos siguen vivos. Muchos formaron familias, otros se convirtieron en médicos, empresarios, escritores, oradores motivacionales. Pero todos mantienen un vínculo irrompible, porque haber sobrevivido a la cordillera no los definió. Lo que los define es cómo eligieron vivir después. Las montañas siempre te devuelven distinto, no importa si subiste buscando respuestas, silencio, historia o simplemente probarte a vos mismo. Cuando bajás, algo en vos cambió. Aquí, donde tantos perdieron la vida, uno aprende a mirar la suya con más gratitud. Aquí, donde la esperanza se apagó, entendés que incluso en la oscuridad más profunda siempre queda una chispa que puede volver a encenderse. Esta historia no trata solo de lo que pasó en 1972. Trata de lo que pasa cada día en el corazón humano, porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestra propia cordillera. Una pérdida, un miedo, una ruptura, un diagnóstico, un silencio que pesa. Los sobrevivientes nos enseñaron que no elegimos la montaña que nos toca, pero sí elegimos cómo la subimos, paso a paso, día a día, con fe en Dios o fe en la vida, con la mano de alguien cerca o con la fuerza que aún no sabíamos que teníamos. Que esta montaña te recuerde que siempre podés empezar de nuevo, que siempre podés volver a levantarte, que incluso cuando crees que ya no podés más, todavía queda un paso más dentro tuyo. Y si estás viendo este video en un momento difícil, que sepas que no estás solo. Y si conoces a alguien que esté pasando por un mal momento, alguien que necesite fuerza o un recordatorio de lo que somos capaces, envíale este video. Si este contenido te acompañó, te emocionó o te dejó pensando, deja tu comentario, tu me gusta y compartilo. Así podemos llegar a más personas y quizás ayudar a alguien a subir su propia cordillera.